Hola, soy Bosen y me gustaría hablar del que para mí ha sido el mejor set suplementario hasta la fecha. Ya sabéis que cada X colecciones de draft, con colecciones con las que podemos jugar limitado, tanto sellado como draft, sale un set, una colección suplementaria con la que no podemos jugar limitado, que nos viene trayendo apoyo a las clases y a los héroes ya establecidos. Incluso muchas veces pues nos presenta héroes nuevos, como ya fue por ejemplo en el caso de Dust Till Dawn, donde nos trajo a Vincent y a la nueva Prisma. Viene a potenciar lo ya existente con cartas que encajan en los arquetipos actuales, incluso cartas para futuras estrategias. Pues me gustaría hablar para el que para mí es el mejor set de este tipo, que es Everfest. ¿Y por qué? Porque justo en el metajuego actual y en los metajuegos pasados siempre hemos tenido cartas presentes de Everfest. Cartas desde las más comunes hasta las más raras, incluso por ejemplo Everfest en su día nos trajo el Arcanite, nos trajo la reimpresión del Arcanite Skull Cap, que era el casco, digamos, del momento. Ahora ya hemos tenido sustituciones a este casco, pero bueno, que sigue siendo una muy buena pieza para distintas situaciones. Hay muchas veces que incluso puede ser la pieza más adecuada para el tipo de juego que estamos buscando, y Everfest se encargaría de hacer una reimpresión de esta pieza. Pero lo que os vengo diciendo es que en todas las rarezas, en todas las clases, todos los héroes han aprovechado muy bien el pool de cartas, el surtido de cartas que nos trajo esta colección ya hace tiempo. La salida oficial fue el 4 de febrero del 2022, estamos hablando de 2 años atrás. 2 años atrás en Flesh and Blood es bastante tiempo, ya que el juego tiene muy poquito tiempo. Entonces, con este corto periodo de tiempo, pues la verdad es que crea bastante impacto que todavía todas estas cartas estén muy presentes en el meta. Os voy a hablar de varias de ellas. Hay muchas que me dejo en el tintero que han estado presentes pero que ya no lo están, pero nunca se sabe cuándo va a volver a aparecer este impacto de una carta de una colección pasada en el metajuego actual. Me gustaría comenzar por la clase ninja. La verdad es que tiene una de las líneas más presentes, por ejemplo en Katsu, que es la de 100 Winds. Termina con la Majestic Winds of Eternity, que nos dice que si hemos jugado varios y logra golpear, pues barajamos todas esas cartas de vuelta a la barajas para mantener un poco la densidad del mazo. Es una línea muy interesante, prácticamente todos los Katsus la han jugado siempre, tanto por la potencia de la propia línea de 100 Winds, como el Winds of Eternity, una azul que bloquea 3, siempre le va a ser útil a Katsu. Estas cartas prácticamente no he visto listas sin ellas. Tampoco es que sea un especialista en Katsu, pero siempre han estado presentes desde Everfest hasta ahora, desde su salida en los mazos de Katsu. Luego tenemos la máscara de Lince. Esta máscara se hizo muy popular, sobre todo con la salida de Fai. Fai la aprovechaba muy bien para hacer combos descomunales. Se sigue usando, incluso ahora en el metajuego actual, que hay muchas clases que te quieren bloquear y es mucho más difícil sacarle valor a la Mask of Momentum. Se suele jugar este tipo de máscara para buscar grandes combos o grandes finishers y concentrar el daño en una jugada en vez de intentar sacarle valor al Mask of Momentum turno a turno. Ya veis que totalmente actual todo esto que estamos viendo. La segunda clase de la que vamos a hablar es la clase guerrero, y esta clase la verdad es que se vería con mucha gasolina, muchas revoluciones metidas nuevas en Everfest, ya que potenciarían muchísimo lo que es la estrategia que buscaba Kasai. Kasai viene de atrás, viene de otro set suplementario, del Crucible of War, y aquí la verdad la metería muchísimo soporte. Como ya sabéis, tenemos ahora una Kasai nueva que se beneficia totalmente de estas cartas. La primera que vemos es, por ejemplo, la especialización de Kasai, la primera especialización. Ahora tenemos una nueva que concentraba todo el poder, todo el poder recogido por los cobres para lanzar un fuerte combo, potenciar a sus dos sables. La verdad es que era un finisher bastante potente que se ha aprovechado la nueva Kasai, y la verdad le saca también bastante buen rendimiento. Luego tenemos, por ejemplo, los Blade Runner, también los vemos hoy en día.
los generadores de cobre, estos bufos para las armas, potenciadores de daño y reacciones que se sigue viendo hoy en día. La verdad es que todo esto está muy presente, sobre todo en la Kasai nueva, la Kasai of the Golden Sun, pues ha sacado bastante rendimiento de estas cartas que usaba su predecesora. La tercera clase que vamos a ver, que se vio también muy enriquecida en Everfest, fue la clase de guardián. Ya además de que introdujeron en este set a Bravo Star of the Show, que causó terror durante no mucho tiempo, porque era tan fuerte que acabó saliendo rápido del formato. Pero con esta salida de este héroe nuevo, pues también Guardián se vio muy fortalecido, igual que todas las clases. Todas estas azules que utiliza actualmente pues Bravo, Víctor, los guardianes que tenemos ahora mismo, salieron en esta colección. Cartas icónicas de guardián como el Pulverizar también salieron en esta colección. Y también en la Fablet de la colección era una carta de guardián, una carta azul, que cada vez que la picheamos nos genera un Seismic, así que estaba claro que Guardián no podía quedarse corto de valor en esta colección. Y hasta día de hoy, como vemos, todas estas cartas están muy presentes en prácticamente cualquier tipo de Guardián. La clase de Mecanólogo tampoco se quedaría coja con esta colección, añadiendo 3 piezas que prácticamente las vemos en todas las listas. La primera sería una de los ítems más agresivos que puede usar un Mecanólogo, que es el Teclopounder. Un ítem que la primera vez que hagamos boost nos va a dar +2 al primer ataque, pues nos crea una presión inicial bastante grande. Luego tenemos el T-Bone, otra pieza fundamental en los mecanólogos. Muchas veces arruina la vida a su rival haciéndole bloquear con una pieza de equipo que no quiere. Y esta mecánica la verdad es única de mecanólogo. Y el T-Bone fue el primero en hacer este tipo de efecto dañino para su rival. Y finalmente tenemos una carta que está presente en los mazos de mecanólogos, sobre todo en formatos tipo Commoner o formatos así más concretos, que es el Payload. Una carta que nos dice que si hemos hecho boost tiene dominar. Sobre todo se utiliza en clásico construido a modo de popper, pero siempre nos puede servir como finisher de una partida. Luego la vais a ver bastante en mazos actuales de mecánico. A la clase Ranger le llegarían, la verdad, bastantes mejoras con esta expansión de Everfest. Empezando por el nuevo arco, el Dreadbore, que entorpecía muchísimo la defensa, al no permitir que se jugasen reacciones defensivas de la mano, solo desde el arsenal. La verdad era muy molesto parar a las flechas con este tipo de efecto, era un efecto permanente. Luego teníamos el Battering Ball, uno de los principales poppers que usan los Rangers, y además, por ejemplo, en un metajuego como el de Heavy Hitters, donde Kasai está presente, va a haber muchas reacciones. Se puede llegar a sacar valor. Nos dice que cuando hitea destruye todas las cartas que no sean acciones y nuestro rival pierde una vida por ello. Puede ser bastante útil. Luego tenemos el Raid Resource, una de las estrellas del Ranger. Ya vimos el gran daño y la gran utilidad que sacó Lexi con ella. Muchas veces también Azalea y Riptide, la verdad es que lo aprovechan muchísimo. Luego tenemos cartas como el Fatigue Shot, una carta pensada contra estas clases que nos lanzan ataques grandísimos. Vamos a ahorrar muchísimo daño con este golpe de efecto. Y luego tenemos un poco de utilidad a modo de potenciadores de daño, como el Release de Tension, siempre para protegernos contra reacciones defensivas. Y una de las principales utilidades de las cartas más usadas por Azalea, que es el Read the Glide Path. Nos potencia la siguiente flecha y vamos a poder establecer nuestro top para lanzar una flecha dominada. Son herramientas que a día de hoy los Rangers usan día sí y día también. Para la clase Mago, la verdad es que Everfest supuso una gran revolución. Y solo voy a hablar de 2 cartas, pero estas 2 cartas impactaron muchísimo en lo que es la manera de jugar de los magos, sobre todo en Cano. También Islander en su día pudo hacer un poco uso de estas herramientas, pero
a Kano le dio un empujón bastante importante y sobre todo hizo una estrategia nueva alrededor de esta carta. Estamos hablando del Aether Wildfire, una acción de no ataque que si la lanzábamos en el turno de nuestro rival nos iba a servir de potenciador de daño del resto de daño que hiciésemos durante el turno de nuestro rival, lo que le permitía a Kano hacer unos combos totalmente salvajes. Se lo sigue permitiendo hacer y es una de las grandes miedos y preocupaciones siempre de sus rivales el recibir un combo de daño descomunal en un solo turno y además en su propio turno, no en el turno de su rival. La siguiente carta que voy a hablar es el Emeritus Scolding. Prácticamente los 3 colores. Aquí he puesto el azul, del que por ejemplo se hacía mucho uso Islander, pero que Kano también es una de las cartas bases que lleva en el mazo. Por ejemplo, en el mazo de Bleach sí que jugaba mucho con las rojas, incluso a veces con las amarillas. El Emperador juega en el formato Bleach, juega con la roja. Esta es una carta también que nos dice que hace un daño base, pero que en el turno de nuestro rival hace mucho un daño bonus, un daño extra. Y está muy interesante para aprovechar efectos estos que tienen los magos, como las botas, o para algún efecto para lanzar este tipo de acciones de forma instantánea. Son 2 cartas muy revolucionarias, solo son 2, pero potenciaron muchísimo a la clase mago. La clase ilusionista recibiría también muchas cositas de las que a día de hoy tanto Dromai como la nueva Prisma hacen mucha utilidad. Ya sea por ejemplo el Mirasin Metamorph, prácticamente desde principios de los primeros mazos de Dromai apareció esta carta. Son 7 de daños por 1. Muchas veces incluso vamos a poder lograr el efecto que tiene cuando es destruida por un efecto de un popper. No sé si la Prisma actual la usa mucho, pero sí que podría caber en una construcción a base de auras. Y luego, sobre todo, tenemos auras, precisamente. Son auras muy, muy interesantes, son todo auras azules que cuestan 0. Y muchas veces, por ejemplo, Prisma las puede utilizar de una forma bastante dañina cuando consigue colar dos auras, una aura instantánea y una aura de estas que cuestan 0 en un mismo turno, y va a poner en poco de presión a su rival. Todas estas auras tenían mucha y siguen teniendo mucha sinergia entre ellas, para tanto un juego de auras como para potenciar y ayudar a los ataques de ilusionista. El passing lo sigue utilizando tanto Dromai como Prisma. Estos potenciadores y cosas así son útiles tanto en Prisma como en Dromai. Actualmente cada uno tiene su hueco. Hay algunas auras que benefician más a Dromai, otras a Prisma, pero siguen totalmente presentes en el meta actual, que es a lo que nos referimos en este vídeo. La clase Bruto recibiría 3 piezas muy importantes para Arsenal, como son, por ejemplo, el Bearfangs y el Wildride. 2 cartas que sobre todo hacía mucho uso Reinhardt y que actualmente han sido reimpresas en la última colección que hemos tenido en Heavy Hitters, y que Cayo, la verdad, está encantado con ellas. Pues salieron ya en Everfest, ya hicieron su aparición, ya se le ve que son cartas bastante fuertes, que Reinhardt le exprimió bastante uso a ellas 2, Levia un poco menos. Pero la joya de la corona se la lleva el Swing Big, un ataque de 8×2, la verdad es un valor tremendo. Tanto Reinhardt como Levia estaban encantados con esta carta, lo siguen esteando. Y los nuevos brutos, como ha sido la inclusión de Cayo, pues la verdad está muy contento de jugar con una carta como esta. Es una carta que ha estado en todos los mazos de bruto hasta la fecha, y visto lo visto, lo seguirá estando. En el apartado de cartas genéricas quería mostrar algunas, como son por ejemplo el That's All You Got, muy popular cuando los ninjas se ponen muy fuertes, para reducir un poco el daño a todas esas grandes cadenas que nos hacen. El Smashing Good Time, una manera de eliminar ítems del enemigo cuando Mecanólogo se pone muy pesado.
Otra de las utilidades que siempre ha usado el ninja, no sé si el Rambley alguna vez ha hecho uso de esta carta, que es el Even Bigger Than That, pero muy presente en este tipo de mazos. Luego tenemos una carta que está aquí en genéricas, pero realmente es una de las cartas base de los magos, que es la poción de Déjà Vu. Es una manera para lograr lanzar cosas instantáneas desde la mano. Y para terminar, la linterna arcana. Es una pieza genérica que puede usar cualquier clase para lograr un punto de barrera arcana en uno de los huecos de las armas. Hay veces que no necesitamos tener ese arma extra y ese punto de barrera arcana nos es bastante útil. Y finalmente, una clase que no se iba a quedar para nada coja en Everfest, que es el Rambley. La verdad, recibiría unas herramientas que a día de hoy siguen súper presentes, súper potentes. Por ejemplo, tenemos los Vexil Queenhand, los guantes de Rambley con barrera arcana 1 y que cuando los rompemos nos generan 2 Rune Chance a demanda cuando queramos. Súper útiles cuando queremos hacer sobre todo una versión bastante agresiva de nuestro mazo. Luego tenemos por ejemplo el Swarming, siempre ha estado presente en todos los mazos de Rambley. Era una de las cartas, y sigue siéndolo, que más interesa cuando abrimos un sobre de Everfest. Luego tenemos la auténtica bomba para crear Ranchants. Es una de las cartas más potentes en un mazo de Viserai, como es el Revenant Ratblood. También muchas veces hace uso de ella Vinset para cuando hace un turno grande poder lanzar 2 ataques seguidos desde el Vanish. Una carta súper potente, súper fuerte. Los Cyril se veían mucho en los mazos agresivos de Viserai cuando aún tenía la roseta. El resto de Rambleys no han hecho tanto uso de esta carta. Chain alguna vez en el pasado, pero bueno, los actuales, salvo alguna versión agresiva de Viserai, no la hacen tanto, pero es una carta muy potente. Si ahora está dormida, en cuanto despierte la volveréis a ver, pero se ve que es una carta muy fuerte. Y para terminar, quería comentar el Ramblood Incantation, una carta que a día de hoy hace bastante uso de ella Vinset, también hace uso de ella Viserai, para estas estrategias que necesitan tener Ranchants en mesa. Como podéis ver, la mayoría de las cartas son cartas que han impactado, están impactando o van a impactar en el metajuego, muy importantes. La verdad fue una colección que revolucionó mucho todas las clases, muchos héroes, y que han visto muchísimo juego. Hay muchas cartas que no he puesto aquí, que vieron juego pasado, no las quería meter por no hacer el vídeo más largo, y que solo se vieran las que más o menos actualmente influyen. Pero como veis, muchas veces Legend Story Studios nos deja un poco miguitas de pan, hay veces que nos tira la barra entera sobre estrategias futuras, arquetipos futuros que van a entrar en el juego, que van a revitalizar, a potenciar cartas que tenemos ahí apartadas, que no sabemos muy bien dónde colocarlas, pero que en un futuro pueden dar bastante de qué hablar. Hay otras cartas que, por ejemplo, como el Swing Big, siempre están ahí. Siempre han estado ahí y es muy posible que siempre estén ahí en el futuro.